Muy bien, señor encargado. ¿Este es el veredicto del jurado? Sí, su señoría. Muy bien. ¿Es unánime? Sí, su señoría. Gracias, señor. En el caso civil número CL 2019-2911, el señor Deeb afirma en contra de la señorita Heard. 1. En cuanto a la declaración que apareció en el artículo en línea titulado Amber Heard, me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar. En la edición online del Washington Post, y cito, me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar. ¿Encuentran que el señor Deeb ha probado todos los elementos de difamación? Respuesta sí. ¿Ha probado el señor Deeb por el gran peso de las evidencias que la pregunta, ¿la declaración fue hecha o publicada por la señorita Heard? La respuesta sí. Pregunta, ¿la declaración fue acerca del señor Deeb? Respuesta sí. Pregunta, ¿la declaración fue falsa? Respuesta sí. Pregunta, ¿la declaración tiene una implicación difamatoria acerca del señor Deeb? Respuesta sí. Pregunta, ¿la implicación difamatoria fue diseñada y con intención por la señorita Heard? Respuesta sí. Pregunta, ¿las circunstancias que rodearon la publicación de la declaración puede comunicar implicaciones difamatorias a otros que la vieron además del señor Deeb? Respuesta sí. ¿Han encontrado que el señor Deeb ha probado con evidencia clara y contundente que la señorita Heard actuó con real malicia? Respuesta sí. 2. En cuanto a la declaración que aparece en el artículo titulado Un momento transformador para las mujeres en el Washington Post, edición impresa, y en el artículo en línea, Amber Heard, me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar. Y en la edición online de Washington Post, cito, 2 años antes me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico. Y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura para las mujeres que se pronuncian. ¿Encuentran que el señor Deeb ha probado todos los elementos de difamación? Respuesta sí. El señor Deeb ha probado por el gran peso de las evidencias que, pregunta, ¿la declaración fue hecha o publicada por la señorita Heard? Respuesta sí. Pregunta, ¿la declaración fue sobre el señor Deeb? Respuesta sí. Pregunta, ¿la declaración fue falsa? Respuesta sí. Pregunta, ¿la declaración tiene una implicación difamatoria contra el señor Deeb? Respuesta sí. Pregunta, ¿la implicación difamatoria fue con intención y diseñada por la señorita Heard? Respuesta sí. Pregunta, ¿las circunstancias que rodearon la publicación de la declaración pueden comunicar implicaciones difamatorias a alguien que lo vio además del señor Deeb? Respuesta sí. ¿Encuentran que el señor Deeb ha probado con evidencia clara y contundente que la señorita Heard actuó con real malicia? Respuesta sí. 3. En cuanto a la declaración que apareció en el artículo titulado Un momento transformador para las mujeres en la edición impresa del Washington Post y en el artículo online, Amber Heard, me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar. Y en la edición online del Washington Post, y cito, tengo la ventaja rara de poder ver en tiempo real cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso. ¿Encuentran que el señor Deeb ha probado todos los elementos de difamación? Respuesta sí. El señor Deeb ha probado por el gran peso de las evidencias que la pregunta, ¿la declaración fue hecha o publicada por la señorita Heard? Respuesta sí. Pregunta, ¿la declaración fue sobre el señor Deeb? Respuesta sí. Pregunta, ¿la declaración fue falsa? Respuesta sí. Pregunta, ¿la declaración tiene implicaciones difamatorias en contra del señor Deeb? Respuesta sí. Pregunta, ¿las implicaciones difamatorias fueron con intención y diseñadas por la señorita Heard?
Respuesta, sí. Pregunta, ¿las circunstancias que rodearon la publicación de la declaración pueden comunicar implicaciones difamatorias a alguien que la vio además del señor Depp? Respuesta, sí. ¿Encuentran que el señor Depp ha probado con evidencia clara y convincente que la señorita Heard actuó con real malicia? Respuesta, sí. En contra de Amber Heard, nosotros, el jurado, otorgamos daños compensatorios por la suma de $10 millones. Y de nuevo, en contra de Amber Heard, nosotros, el jurado, otorgamos daños punitivos por la cantidad de $5 millones. En el caso civil número CL 2019-2911, la señorita Heard afirma en contra del señor Depp. 1. En cuanto a la declaración que apareció el 8 de abril del 2020 en la edición online del Daily Mail, y cito: Amber Heard y sus amigos en las redes usaron falsas acusaciones de violencia sexual, tanto como escudo y espada, al borde del colapso. Han seleccionado algunos de sus engaños de violencia sexual. Es un hecho como espada, infligiéndola sobre el público y en el señor Depp. ¿Encuentran que la señorita Heard ha probado todos los elementos de difamación? Respuesta, no. 2. En cuanto a la declaración que apareció el 27 de abril de 2020 en la edición online del Daily Mail, y cito: es muy simple. Esto fue una emboscada, una farsa. Enmarañaron al señor Depp llamando a la policía, pero el primer intento no funcionó. Los oficiales vinieron a los penthouse, buscaron y entrevistaron minuciosamente y se fueron después de no ver daños a su rostro o a la propiedad. Así que Amber Heard y sus amigos derramaron un poco de vino y desordenaron el lugar. Idearon una historia con la dirección de un abogado y de un publicista. Y luego hicieron una segunda llamada al 911. ¿Encuentran que la señorita Heard ha probado todos los elementos de difamación? Respuesta, sí. La señorita Heard ha probado, por el gran peso de las evidencias, que la pregunta, ¿el señor Wortman, mientras actuaba como agente del señor Depp, hizo o publicó la declaración? Respuesta, sí. Pregunta, ¿la declaración fue acerca de la señorita Heard? Respuesta, sí. Pregunta, ¿la declaración fue vista por alguien aparte de la señorita Heard? Respuesta, sí. Pregunta, ¿la declaración fue falsa? Respuesta, sí. ¿Encuentran que la señorita Heard ha probado con evidencias claras y convincentes que la declaración del señor Wortman fue hecha con real malicia? Respuesta, sí. 3. En cuanto a la declaración que apareció el 27 de abril del 2020 en la edición online del Daily Mail, y cito: hemos llegado al inicio del fin de los engaños de abuso de la señorita Heard en contra de Johnny Depp. ¿Encontraron que la señorita Heard ha probado todos los elementos de difamación? Respuesta, no. En contra de John C. Depp, segundo, nosotros, el jurado, otorgamos daños compensatorios por la cantidad de $2 millones. En contra de John C. Depp, segundo, nosotros, el jurado, otorgamos daños punitivos por la cantidad de $0. Muy bien, ¿cada lado quisiera tener la votación del jurado? Muy bien. Miembros del jurado, si este es su veredicto, por favor contesten sí. Si este no es su veredicto, por favor contesten no. Jurado número 6. Sí. Jurado número 10. Sí. Jurado número 15. Sí. Jurado número 16. Sí. Jurado número 22. Sí. Jurado número 27. Sí. Jurado número 29. Sí. Encontraron que el veredicto del jurado es unánime. Damas y caballeros, esto concluye su servicio en este caso. Quiero agradecerles otra vez por su dedicación y su duro trabajo durante este juicio. Sé que hablo por todos cuando les digo que apreciamos su sacrificio, su tiempo y su servicio público en esta materia, ¿ok? Así que los voy a mandar a la sala de deliberación del jurado por una vez más y luego los libero desde ahí, ¿ok? Bien, gracias.